Buenos días, chicos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar la clase del viernes con el tema de punteros. ¿De acuerdo? Recuerden que el miércoles tenemos la última prueba, bueno, el examen, como quieran llamarle. Eh, el día jueves, en teoría, entregaríamos los proyectos. Em, Voy a revisar los correos que me han enviado, los mensajes que me han enviado con los grupos y les voy a agendar, de acuerdo a eso, eh, horas, aunque no sé si en teoría el jueves ya no tienen clases, ¿no? No sé cómo están, me cuentan que si tienen pruebas todavía, podríamos mover esa fecha también, pero déjeme confirmar el calendario. Ya me está cuándo puedo pasar notas. Aún no Profe, termino de calificar. buenos días. O ¿Qué sea, tal? le mandamos un correo y ahí nos indica en qué hora nos podría atender para hacer alguna cuestión o consulta acerca del proyecto. No, me refería a la entrega del proyecto. Sí, Ah, ya. entonces, claro, lo que sí es que voy a ver los grupos que me enviaron y les voy a agendar una hora para, para revisar el proyecto. Bueno, si tuviesen alguna duda con respecto al proyecto, igual pueden escribirme un mensaje y podemos coordinar una hora antes de la fecha de entrega para despejar cualquier duda. Ujú. Profe, disculpe que le interrumpe, Sí. o sea, vamos a tener o sea, después de la entrega vamos a tener un tipo como sesión con usted en donde vamos a exponer acerca de lo que hicimos en Exacto. el proyecto. Ah, ya, Sí. ya. No, no tanto Ah, ya. exponer, yo les voy a preguntar. Ajá. Bien Ah, ya. cortito, 10 minutos y ya está, ¿no? Entonces me muestran el Y, código que hayan subido y yo les voy haciendo preguntas. ya, profe, y también quería preguntarles si es que tal vez hoy en la tarde o después le mando un correo para hacerle una consulta acerca del proyecto de nuestro grupo. Sí, 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 envíame un correo. Si es que la duda es corta, pues a lo mejor te puedo responder por ahí mismo. Y si no, podemos hacer una reunión. Ujú. Ya. Y profe, ¿y cuándo estaría disponible el tiempo hoy para poder mandar? Hoy, o sea, si tienen la duda, mándenme rapidito y podríamos reunirnos, que sea a las 12 o a las 2 también. Ujú. Bueno, a la 1, de hecho, también podríamos reunirnos. Eh, sea, hasta las 3 que ya tengo una reunión, podríamos conversar con quienes quieran hacer alguna pregunta. Ujú. Ah, ya, listo, profe. Sí, solo uno. La duda que yo tenía no es tan larga, es cortita. Ya, gracias, profe. Bien, sí, entonces adelántenme por correo y ahí vemos cómo, si es que por ahí se solventa. ¿Ok? Y si no, pues nos reunimos. ¿Qué más? Sí, iba a ver la fecha para pasar notas. No encuentro el periodo. Creo que abrí mal esto. Último día de clase, 7. Retiro. 13 de septiembre, dice. Registro de notas.
hasta el martes que viene. Bien, entonces sería hasta este viernes, ¿no? Tendríamos que eh, hacer la entrega. Ok, jueves. Ya, en teoría, no sé, tengo planificado hacer la revisión la mañana de este jueves, ¿sí? Desde las 8 posiblemente hasta hasta la 1, yo creo que ya acabamos, hasta las 12. Así que, bueno, si alguno tuviese algún problema, pues me avisan ya. No sé si les irán a tomar otro examen en esa fecha. Pero bueno, sería 10 minutos. En ese horario de 8 a 1 más o menos, 10 minutos por grupo. Así que no es mucho, ¿no? Seguro encontramos un espacio para todos en ese margen de tiempo. ¿Ok? Ajá. Yo no le entendí eso, o sea, este jueves o el próximo jueves. Este jueves. Este jueves cae 8 de septiembre. ¿Sí? Les voy a agendar una sesión, ¿no es cierto? A los grupos que me hayan enviado por correo los quiénes son. Bueno, hay por ahí un chico que solo él en el grupo. Entonces les agendaré un espacio de 10 minutos entre las 8 y las 12 del jueves. Ahora, la otra, mejor no. La otra es, les voy a poner ventanas de tiempo y ustedes seleccionan la que les convenga. Sí, eso también puede ser, ¿no? Hay una aplicación por ahí que no me acuerdo el nombre, pero les llegará un mensaje de correo y ustedes pues escogerán la que les ajuste bien. ¿Ok? Este jueves, ¿no? Porque el otro martes ya tengo que pasar las notas, así que las pruebas no todavía, estoy atrasado, disculpas. Bueno, algunas ya puse unos ceros por ahí, porque me han copiado, algunos textualmente. O sea, encontré dos pruebas que son igualitas entre sí, así que ya, ya es del comienzo. Pero bueno, ¿qué más? Así que déjeme pensar. Yo creo que hoy sí puedo terminar de calificar eso. Algunas ya están calificadas, no muchas, la verdad, pero si está por ahí calificación automática, eso quiere decir que todavía no está calificada, ¿no? Estoy calificando manualmente, entonces cuando ya está la nota les aparece mi nombre ahí de que está calificado y a veces algún comentario, ¿ok? Entonces, voy a tratar de calificar hoy mismo para que sepan su nota, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Profe, ¿y cómo es eso que le había que mandar al el proyecto por correo? No solo había que subir nomás a la plataforma. Ah, no, al correo eran los grupos. Sí, les pedí que me envíen al correo cuáles son, eh, no sé, ustedes, por ejemplo, tú, en que formaste un grupo con otras dos personas, ¿no? ¿Cuáles son esa lista de tres personas de su grupo, ¿no? Para saber a quiénes agendar, ¿de acuerdo? En todo caso, tampoco es tan importante porque ya les digo que les voy a enviar un link para que reserven un espacio de tiempo. Entonces, obviamente, del grupo solamente uno reservará un espacio de tiempo, ¿no? El resto pues, se abstendrá de hacerlo y pues se conectarán a esta sesión en la hora que hayan reservado. ¿De acuerdo? O sea, tampoco es tan importante. Sí, sería bueno que me envíen por correo quiénes son de cada grupo, cuál es la lista del grupo. ¿De acuerdo? Nada más, ¿no? El deber, el proyecto hay que subirlo al aula virtual en el espacio que está designado para ello. ¿Ok? ¿Qué más? Alejandra, tienes el micrófono abierto. Inge, una pregunta. Sí, En la plataforma ha habido un deber de punteros. ya. No, ese no está habilitado todavía. De hecho, no creo que les mande de ver. Sí, debe ser del semestre pasado. No lo vas a Em, subir. ¿Perdón?
No dejas, no está activada para subir. No. Sí, sí. Ajá. No, lo que pasa es que no quería mandarles el deber porque ya no tenemos mucho tiempo. Se debe haber activado, ¿no? No se preocupen por eso. Ok. Déjenme ver. Lo voy a desactivar porque, como dije, bueno, puedo dejarlo activado para que practiquen si quieren, pero no lo voy a evaluar. Ok. Sí, pues sí tienen acceso a la descripción de ese deber. Sí, bro. Y ya, o sea, solo no les deja subir. Y ya. Sí, bueno, ahí está. Ahí está, pero no tienen que entregarlo, ¿de acuerdo? Si quieren mirarlo, a lo mejor les sirve para la prueba teórica del miércoles, a la parte teórica del miércoles. ¿Ok? Pero no tienen que entregar el deber de punteros que está planteado en el aula virtual. ¿Ok? ¿Qué más? No se olviden que el supletorio o la prueba de recuperación, como se llama ahora, va a ser presencial. ¿De acuerdo? Presencial hasta ahora no nos dicen el aula. Déjenme ver a quién pregunto. Ya sé. Mm, sí, déjenme preguntar un segundito. Eh, bueno, adelante de ti. Ya, listo. Vamos allá. Mm, mm, ya, entonces, ahí está la presentación. Estábamos hablando de punteros. Recuerden que este tema sí se va a preguntar en la parte teórica de la prueba del miércoles, pero no en la parte práctica. ¿Ok? Igual hay que saber, ¿no? Entonces, habíamos dicho que los punteros son un tipo especial de variables que nos sirven para apuntar a determinada dirección. Básicamente, un puntero es una variable que contiene una dirección, ¿sí? Y en ese sentido, sí, en ese sentido lo que hace es apuntar a esa dirección, ¿de acuerdo? Entonces, un puntero es una variable especial que se declara de esta manera, con un asterisco, eh, ¿sí? Antes del nombre de la variable. Y usualmente se le pone un nombre que empieza con P para que sea fácil darnos cuenta de que se trata de un puntero, de un pointer, ¿no es cierto? Se puede al declararse también se especifica el tipo de contenido al que se apunta, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que el puntero PC va a apuntar a un espacio en memoria que va a contener un valor entero, ¿de acuerdo? Ojo con eso. ¿Sí? ¿Qué más? Aquí estamos declarando un puntero PC, ¿sí? A entero, y también una variable entera, ¿sí? Común y corriente como las que ya conocemos, ¿no? No se vayan a confundir. Aquí estamos declarando un puntero A entero y una variable entera. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio se ilustra gráficamente esta cuestión de apuntar, ¿no? Que a veces parece un poco confuso. Entonces, tenemos la cabecera del programa, la definición de la función main,
y dentro de ella, pues la declaración que acabo de comentar, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es asignarle un valor entero a la variable entera c, que es algo común que ya hemos hecho, y esto se representa gráficamente como se observa a continuación, ¿no? Bueno, al declarar las variables, ¿sí? Esto se puede dibujar de esta manera, ¿no? Tenemos un puntero que va a apuntar a algún lugar, algún espacio en memoria, no sabemos a dónde todavía, y una variable c que va a contener un valor entero, ¿sí? Así se podría dibujar la declaración que observamos aquí, ¿ya? Luego, asignamos el valor 22 a la variable c, ¿sí? Y esto se puede dibujar de esta manera, ¿no? Dentro de la posición de memoria a la que está asignada la variable c, tenemos el valor 22, ¿sí? Luego nos saltamos acá, el puntero a c, ¿qué es lo que hace? Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos asignando, ¿sí? Al puntero c, lo que tenemos que asignar, ¿no? Que es una dirección, ¿sí? Entonces, como PC es un puntero, debe contener una dirección hacia la que apunta, ¿no? Entonces, para hacer referencia en este caso a la dirección de la variable c, utilizamos el ampersand, ¿ya? Y eso es lo que almacenamos en PC, ¿sí? Gráficamente, ¿cómo se podría dibujar esto, no? ¿Cómo se podría ver esto? ¿Sí? La variable PC. Aquí, quizás para completar esto, en esta cajita que corresponde al puntero PC, debería estar la dirección de C, ¿sí? Recuerden que la dirección es un número más o menos grande, en formato hexadecimal, ¿sí? Eh, que debería estar aquí, ¿no? Y claro, no sabemos cuál será esa dirección, depende del equipo donde estamos trabajando, depende del momento donde se ejecuta el código, esa dirección puede cambiar, ¿no? En todo caso, ahí está esa dirección y lo que hace, eh, o lo que representa que ese puntero contenga aquí esa dirección, es que está apuntando a C, ¿de acuerdo? Al almacenar la dirección de C en el puntero, o al asignar la dirección de C al puntero PC, en la práctica lo que está haciendo, lo que estamos haciendo es apuntar, es que PC apunte a la variable C, ¿de acuerdo? Luego le cambiamos le asignamos otro valor a C, ¿sí? Entonces PC, miren, sigue apuntando a C, ¿sí? Lo que hemos hecho nada más aquí es cambiar el valor de C. Y finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Volvemos a cambiar el contenido de la variable c, pero de otra manera, ¿sí? Utilizando una referencia, utilizando el puntero PC. ¿Sí? Ustedes recuerden que una vez que hemos declarado el puntero PC de esta manera, el asterisco PC hace referencia al valor de lo apuntado por PC, ¿sí? PC apunta a C, entonces cuando hacemos asterisco PC nos referimos a lo apuntado por PC, al valor apuntado por PC, que en este caso es 2. Bueno, en este caso lo estamos cambiando, ¿no? Estamos cambiando el valor que está siendo apuntado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, asterisco PC hace referencia al valor, al contenido que está siendo apuntado, y al asignarle el 2, lo que estamos haciendo es cambiar lo que estaba aquí, que era 11, a 2. ¿De acuerdo? Recuerden que para imprimir una dirección utilizamos el especificador de tipo porcentaje P, especificador de formato porcentaje P, ¿sí? Y aquí lo que hacemos es imprimir la dirección de C. ¿De acuerdo? Aquí imprimimos el valor de C. Esto ya lo sabemos, como es entero, especificamos porcentaje B. Y pues ninguna otra observación. Aquí estamos imprimiendo la dirección que contiene el puntero PC, ¿de acuerdo? Sí, aquí estamos imprimiendo PC, ¿de acuerdo? Entonces, PC, como dijimos, es una variable que contiene una dirección. O sea, aquí está una dirección. Y lo que estamos aquí haciendo es imprimir esa dirección que contiene PC y que le permite apuntar a la variable C. ¿De acuerdo? No se vayan a confundir porque PC, al ser una variable, ¿sí? También tiene asignada una dirección en memoria, ¿no es cierto? Tiene asignada una dirección en memoria. Pero además,
internamente aloja una dirección, que es la dirección de C, que le hace apuntar a C. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos imprimiendo aquí, ¿sí? PC, no estamos imprimiendo la dirección de PC, ¿sí? Sino la dirección que contiene PC aquí adentro, que como dijimos arriba, es la dirección de C, ¿de acuerdo? Y esa le permite apuntar a la variable C. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? ¿Sí? PC es una variable común y corriente que como C tiene una dirección asignada en memoria. ¿Sí? La diferencia entre las dos es que PC internamente contiene otra dirección, ¿sí? La de C en este caso que le permite apuntar a C. C en cambio contiene un valor entero. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más? Errores comunes. Ya, esto es importante también porque es un poco confuso, esto del asterisco y luego que la variable contiene una dirección, pero además en memoria tiene asignada la dirección, ¿no es cierto? Que lo que ocurre con estas otras variables entonces puede ser confuso, ¿no? Entonces veamos. El primer error es este, ¿no? Miren, PC es un puntero, ¿sí? Lo declaramos como puntero a entero, ¿sí? PC es un puntero, pero le estamos asignando, o sea, como PC es perdón, como PC es un puntero, debería almacenar una dirección, ¿sí o no? PC es un puntero, entonces debería almacenar una dirección. ¿Y aquí qué le estamos asignando? Le estamos asignando un valor entero, no una dirección. Entonces, esto me va a dar error. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo deberíamos hacer? O sea, si queremos asignar a PC un valor, ese valor debería ser una dirección. Entonces, esto sería lo correcto. No necesariamente tiene que ser la dirección de C, puede ser la dirección de otra variable. Pero siempre que se asigne una dirección a un puntero, estamos bien. Eso es lo correcto. Lo incorrecto es asignar a un puntero un valor que no sea una dirección, por ejemplo, en este caso un entero. ¿Sí? Otro error. Otro error es, miren, ¿qué es PC? PC es un puntero, ¿sí? Y asterisco PC, ¿a qué se refiere? Y asterisco PC se refiere al valor apuntado por PC, ¿sí? A ver, ¿quién me dice? Eric. Eric Segovia. ¿Estás ahí? Inge. Eric, una pregunta. ¿De qué tipo es el valor apuntado por PC? ¿De qué tipo es el valor apuntado por PC? No te escucho. Parece que estás hablando, pero no te escucho. Mm, bueno, Alejandra. Alejandra Pispi. ¿No? Catherine. Entero Inge. Exactamente, entero, ¿no? Entonces nos dice aquí, ¿no? PC va a ser un puntero que apunta a un entero, a un valor entero. Entonces, ¿cuál es el tipo del valor apuntado por PC? Que es al que nos referimos aquí. Es un entero. Entonces, al asignarle un valor, gracias, Catherine, al asignarle un valor sí, a ese valor, a ese espacio apuntado por PC, debería asignarle un entero. Pero aquí le estoy asignando una dirección. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un error. Si quisiera asignarle un valor a lo apuntado por PC, ese valor debería ser un entero. C. ¿C es un entero? Sí. Entonces, esto sería correcto.
¿Ok? ¿Qué más? O con esos errores, ¿sí? Recuerden, puntero almacena dirección, ¿sí? Em, aquí tenemos relación entre arreglos y punteros, ¿ya? Entonces, em, veamos cómo funciona esto, ¿no? ¿Cómo podemos referirnos a un arreglo utilizando punteros? ¿Sí? O a los elementos de un arreglo utilizando punteros, ¿sí? Entonces aquí tenemos la cabecera, ¿sí? La cabecera del programa. Tenemos la función main, ¿sí? Y a continuación, ¿qué es lo que hacemos, no? Declaramos un arreglo de tamaño 4, arreglo de enteros. Y luego declaramos también una variable i, que nos va a servir de contador para recorrer ese arreglo de enteros que declaramos arriba. Entonces ya conocemos, ¿no? Cómo recorro un arreglo con un lazo for, en este caso desde 0 hasta 3. O sea, hasta 4, pero sin incluir el 4. Es decir, desde 0 hasta 3, ¿cierto? Ustedes ya saben. 0, 1, 2, 3, porque los elementos de los arreglos en C están indexados desde el 0. ¿Sí? Están ordenados desde el 0. Con incrementos de 1 en 1. Y entonces, por lo que veo, con este lazo voy a imprimir los valores del arreglo X, ¿sí? Que está declarado arriba. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ojo con esto. Este printf recibe como argumento, ¿sí? En la cadena que voy a imprimir, y acá a la derecha de las comillas dobles, las variables cuyos valores voy a imprimir en esta posición y en esta posición. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a imprimir en texto? Voy a imprimir esto que me dice ampersand x y entre corchetes un valor. Sí, miren, voy a imprimir, si ven acá la salida del programa, voy a imprimir ampersand x sub 0, 1, 2, 3, ¿sí? Haciendo referencia a las direcciones, ¿sí? De los elementos de ese arreglo. ¿De acuerdo? Entonces voy a imprimir la dirección del primer elemento en memoria, la dirección en memoria del segundo, del tercero y del cuarto elemento de ese arreglo. ¿Ya? Entonces esto es lo que estoy imprimiendo aquí. Y dentro del cochete voy a imprimir el índice 0, 1, 2, 3, ¿no? ¿Cuál es la variable que contiene el índice de esos elementos conforme voy recorriendo el arreglo? Es la variable i, ¿cierto? Que es la que me va contando. Luego viene el igual, igual, y de ahí imprimo la dirección. De ahí imprimo la dirección que se le ha asignado en memoria a cada uno de esos elementos del arreglo. ¿Ya? Entonces, como voy a imprimir una dirección, el especificador de formato es porcentaje P. Acuérdense, ¿no? Voy a imprimir una dirección y luego un salto de línea. ¿Okay? Entonces, en esta posición voy a imprimir el valor de I, que es la que va a ir determinando el índice de cada uno de los elementos. Y en esta otra posición voy a imprimir la dirección de cada uno de los elementos, ¿no? Del elemento iésimo del arreglo X. Entonces, ¿cómo se refieren ustedes al elemento iésimo del arreglo X? Así, ¿cierto? Pero no quiero su valor, sino su dirección en memoria. Entonces, para obtener su dirección, pongo el ampersand al lado. ¿De acuerdo? Esto ya lo sabemos, ¿no? Esto ya lo sabemos, solo que habíamos trabajado con variables, digamos, enteras, ¿no? En este caso, bueno, esta variable también es de tipo entera, solo que es parte de un arreglo, entonces es un poquito más difícil representarla y nada más, ¿no? Esta es una posición del arreglo X, la posición iésima, y al ponerle el ampersand nos referimos a la dirección. Entonces, miren, gráficamente esto se luciría así, ¿no? Un arreglo de 4 elementos, cada uno indexados desde el 0, 1, 2, 3. Y ojo, no sé si ustedes se acuerdan, alguna vez lo mencionamos, cuando tenemos este arreglo que se llama X, ¿sí? Cuando hacemos referencia solamente al nombre del arreglo, ¿sí? A X, ¿sí? Nos referimos al arreglo, ¿sí? Y ese arreglo se encuentra, o el nombre del arreglo se encuentra apuntando al primer elemento del arreglo. Y eso es lo que vemos aquí. ¿Sí?
Cada uno de los elementos del arreglo tiene una posición en memoria, seguramente consecutivas, ¿sí? Pero cuando nos referimos al arreglo como tal, ¿sí? Ese nombre, X en este caso, apunta, es un puntero, ¿sí? Que está apuntando al primer elemento del arreglo, ¿sí? Y eso es lo que corroboramos aquí, ¿ok? Entonces, ya imprimimos con este lazo las direcciones de cada uno de los elementos del arreglo, ¿sí? Y ahora vamos a imprimir la dirección, miren, del arreglo X, ¿sí? Y con printf ponemos un mensajito que dice dirección del arreglo X y vamos a imprimir aquí una dirección. Entonces, el especificador de formato es porcentaje P, cierro comillas, coma, y el valor que voy a imprimir en esta posición, ¿sí? Es X. Entonces ustedes me dirán, pero si voy a imprimir aquí una dirección, esto no luce como una dirección, ¿ya? Sí, y yo les daría la razón si es que X fuera una variable común como entero, ¿sí? Pero X es un arreglo. Acuérdense que X es un arreglo. Entonces, cuando se refieren a X en este punto, ¿sí? Al ser un arreglo, ¿sí? Ustedes se están refiriendo a la dirección del primer elemento de ese arreglo. Entonces, aquí hay una dirección, ¿sí? Hago énfasis en esto porque si X fuese una variable entera, ¿sí? No un arreglo, una variable entera sencilla, claro, ahí sí, yo les diría, no, pues aquí toca poner el ampersand, ¿no? Pero no, X es un arreglo, ¿sí? X es un arreglo, y cuando me refiero al nombre del arreglo, me estoy refiriendo a la dirección del primer elemento de ese arreglo, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que cuando mando a correr el programa, ¿sí? Cuando mando a ejecutar el programa, se imprimen las direcciones, bien. La dirección de X0 es esta FE00, X1 FE04, FE08, FE06. ¿Sí? Van de 4 en 4 porque un entero utiliza 4 bytes, ¿no? Eh, y cuando imprimo la dirección del arreglo X, miren, ¿cuál es la dirección que imprime? FE00, la dirección del primer elemento del arreglo. ¿De acuerdo? Entonces, con esto nosotros comprobamos que al referirnos al nombre de un arreglo, ese arreglo está apuntando al primer elemento del arreglo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí algunas equivalencias, ¿no? Miren, X0 es el primer elemento, pero cuando le pongo el ampersand, se refiere a la dirección del primer elemento. Entonces, cuando yo me refiero a la dirección del primer elemento de esta manera, ¿sí? Es equivalente a referirme al nombre del arreglo. Eso es lo que acabamos de comprobar, ¿cierto? Sí, que la dirección del primer elemento es lo mismo que decir X en este caso. ¿Sí? Porque ambos están apuntando a esa misma dirección. ¿Sí? Cuando yo me refiero a X0, que es el primer elemento, es lo mismo que decir, ¿cierto? X, que está apuntando, es un puntero al primer elemento del arreglo, precedida del ampersand, del asterisco. ¿Sí? Entonces acuérdense, este apunta al primer elemento. Si le pongo el asterisco antes, se me estoy refiriendo al contenido del primer elemento. O sea, lo mismo que estoy haciendo con X sub 0. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? X0 es el primer elemento. Y cuando lo pongo así, me estoy refiriendo al contenido de ese primer elemento. Y como X apunta al primer elemento, es un puntero al primer elemento, entonces al ponerle asterisco me estoy refiriendo al contenido de ese primer elemento. Y por lo tanto es lo mismo. ¿Sí? Decir X0 y asterisco X es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué más? X1 es el segundo elemento, este que ven aquí. Si le ponen el ampersand antes, es la dirección. ¿Sí? Se refiere a la dirección de ese segundo elemento. ¿Ya? Y es lo mismo que decir, ¿cierto? La dirección del primer elemento más 1. ¿Sí? Cojo la dirección del primer elemento, la que se refiere a X, le sumo 1 y ahí estoy apuntando al siguiente elemento.
¿Sí? Lo mismo que me dice esto. La dirección del segundo elemento es igual a decir la dirección del primer elemento más 1. ¿De acuerdo? Y referirnos al segundo elemento, al contenido de este segundo elemento, es igual a referirnos a x más 1, todo eso precedido del asterisco. Porque el asterisco, y recuerden, es el operador de referenciación que sirve para referirnos ya no a la dirección, ¿sí? X más 1, sino al contenido de la dirección x más 1, es decir, a este contenido. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Y en el caso del tercer elemento es lo mismo, ¿no? X2 es el tercer elemento del arreglo. Al poner ampersand me refiero a la dirección, ¿sí? Y utilizando punteros también podría referirme a ese tercer elemento, ¿sí? Utilizando como referencia el puntero hacia el primero, que es X, ¿sí? Y sumándole 2. Entonces estoy con X, apunto hasta aquí, sumándole 2, sería 1, 2. Y apunto al tercer elemento. ¿Ya? Si quiero referirme al contenido de ese tercer elemento, puedo hacerlo así, como ya conocíamos, X2, o desreferenciando el puntero que tenía antes, ¿no? Es decir, precediéndole del asterisco. Y allá me refiero al contenido de lo apuntado por X más 2. X más 2 apuntaba aquí y el contenido pues es lo que quería tener. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué más? Un ejemplo. ¿Sí? Vamos analizando este ejemplo con ustedes. Steven Tintín. ¿Estás por ahí? Sí, sí. ¿Me puede repetir, por favor, la pregunta? Ya, bueno, todavía no pregunto. Tengamos el ejemplo aquí, ¿no es cierto? Tenemos este ejemplo, este código, la cabecera, tenemos la función main y aquí estamos declarando, ¿no es cierto? Un entero, una variable que va a ser contadora, un arreglo de 6 elementos enteros, ¿cierto? Y una variable suma que se inicializa en 0, ¿no? Que también va a ser entera. Luego me pide que, bueno, imprimimos el mensaje ingrese 6 números y luego con un lazo, ¿cierto? Vamos a ir leyendo, parece, ¿no es cierto? Vamos a ir leyendo esos números, ¿de acuerdo? Entonces empieza en 0, de 0 hasta 5 tenemos los 6 elementos de X, ¿sí? Ya. Entonces, mire, aquí vamos a leer un valor entero, ¿sí? Que vamos a ir almacenando en el arreglo X que acabamos de declarar arriba, ¿cierto? Entonces, ¿quién me dice qué es lo que nosotros poníamos? Steven, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros poníamos en el scanf? ¿Qué pasábamos a la función scanf como segundo argumento? No nos concentremos en este ejemplo, sino en términos generales. ¿Cuál es el segundo argumento que pasamos a la función scanf? Una dirección ¿Ya? ¿De qué? de lo que queramos leer. Pues en este caso sería del, del vector, pero sería de la primera dirección del vector. Y ahí sería llenar. Ya, sí, sí, sí. Un poco más claro, ¿qué es lo que ponemos como segundo argumento? Una dirección de la variable donde vamos a almacenar el valor que vamos a leer con scanf. ¿De acuerdo? Entonces, con scanf vamos a leer un entero y aquí pasamos la dirección donde vamos a almacenar ese entero que vamos a leer. ¿De acuerdo? Entonces aquí necesitamos una dirección. Usualmente, ¿qué es lo que hacíamos? Si vamos a llenar el arreglo X6, entonces aquí, ¿qué pasamos? Y voy a leer, en cada iteración, voy a leer cada uno de los elementos de ese arreglo. Entonces aquí poníamos la I, ¿cierto? Porque el I iba a ir cambiando, X0, X1, X2 y así sucesivamente. Pero aquí me faltaba el ampersand, porque esta es una dirección.
Entonces, eso es lo que ya hicimos cuando estudiamos los arreglos, ¿cierto? Para especificar la dirección de cada uno de los elementos del arreglo, donde vamos a almacenar esos valores. ¿Sí? Ahora, utilizando punteros, nosotros ya vimos que podemos referirnos a las direcciones de los elementos del arreglo utilizando punteros. ¿Cómo? Ya con el nombre del puntero. Perdón, con el nombre del arreglo. Entonces, nosotros ya dijimos que el nombre del arreglo es un puntero. ¿A dónde apunta? Al primer elemento del arreglo, ¿cierto? A X0. Entonces, si le dejo así, pues voy a pasarme todos los lazos leyendo los valores y almacenándolos en X0, ¿no? No tiene sentido, ¿no? La dirección tiene que ir cambiando conforme se incrementa el índice, ¿no es cierto? Conforme voy recorriendo el arreglo. Entonces, voy a sumarle I, ¿cierto? En primer caso voy a sumarle 0, entonces me queda el puntero al primer elemento. En la segunda iteración voy a sumarle 1, entonces me queda, esta dirección ya apunta al segundo elemento. Y en la tercera iteración voy a sumarle 2, y ahí ya me apunta al tercer elemento y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, miren, con esta representación, que quizás luce un poco más sencilla, yo puedo hacer lo mismo que hacía sin punteros. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estoy leyendo. ¿Por qué? Porque scanf me pide un arreglo. Perdón, me pide una dirección. ¿Ya? Ahora, acuérdense, ¿se acuerdan que yo les decía que cuando leen una cadena de caracteres, no hace falta, sí, cuando leen una cadena de caracteres con scanf, no hace falta aquí poner el ampersand? ¿Se acuerdan que yo les dije eso? Ahora se entiende por qué no hace falta el ampersand. Porque cuando ustedes ponen aquí, digamos que habíamos declarado la variable cadena, y esa cadena era declaré por aquí como una cadena de caracteres. ¿Cómo es una cadena de caracteres? La cadena de 10, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué es cadena? Cadena es un arreglo, ¿no es cierto? ¿Sí? Cadena es un arreglo, como los que estamos estudiando ahorita, ¿no? Si yo pongo cadena aquí, ¿sí? Sin nada, ¿qué es cadena? ¿Qué es esto? ¿Por qué se reemplaza esto cuando se compile, cuando se ejecuta el programa? Por una dirección. Y ya estoy diciendo, ¿no es cierto? Que cuando nos referimos al nombre de un arreglo, ¿sí? Sin nada, ¿sí? Nos referimos al primer elemento, a la dirección del primer elemento de ese arreglo. Entonces, por eso cuando leemos cadenas de caracteres con scanf, aquí sería ese. Por eso es que no ponemos el ampersand. ¿Recuerdan que yo les decía? Cuando tengan enteros, flotantes, dobles, hay que poner el ampersand. Pero cuando tengan cadenas de caracteres, no pongan el ampersand. ¿Por qué? Porque la cadena de caracteres es un arreglo. Entonces, cuando ponemos el nombre del arreglo aquí, nos estamos refiriendo a una dirección, específicamente a la dirección del primer elemento de ese arreglo. Entonces, ahí debería quedar claro por qué les decía que cuando, bueno, ya lo dije, ¿no? Cuando leemos una cadena de caracteres, aquí no pongan el ampersand. ¿Sí? Entonces voy a dejar como estaba para que no se me dañe el ejemplo. Y ya está, ¿no? Entonces, vamos leyendo los valores que vamos a asignar a los distintos elementos del arreglo X, ¿sí? Apuntando cada uno de ellos utilizando punteros. Bueno, entonces aquí los leo y acá abajo los sumo, ¿no? Porque este programa lo que hace es sumar los valores que el usuario ha ingresado para el arreglo X6, ¿no? Entonces, lee el valor, lo almacena en esta dirección y luego en el acumulador, en la variable suma, voy sumando, ¿cierto? Entonces, con la operación recursiva que ustedes ya conocen, ¿no? Por eso inicialicé suma en 0 y voy actualizando el valor de esa variable en cada iteración, ¿no? El valor nuevo es igual al valor anterior, ¿sí? Más, ¿sí? ¿Qué cosa?
el valor, ¿sí?, que acabo de ingresar. No, el valor que acabo de ingresar el usuario por teclado está almacenado en esta dirección, en este puntero, ¿sí? Para no referirme a la dirección, sino al valor que está almacenado ahí, ¿sí? Pongo paréntesis para decir que aplica todo, ¿cierto? Y pongo el asterisco aquí, antes de la dirección. Y ahí estoy, ya no refiriéndome a la dirección, sino al valor contenido en esa dirección. ¿De acuerdo? Y ya está, ¿no es cierto? Hago el lazo para leer los valores e irlos sumando de una vez y finalmente imprimo la suma con la sentencia printf, ¿no? Que eso ya conocemos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Ok. Otro ejemplo. Otro ejemplo, ¿no? Tenemos la cabecera, la función main, ¿sí? Aquí declaro un arreglo de 5 elementos, arreglo de enteros, y la inicializo, ¿no? ¿Sí? Entonces, digo que los 5 elementos son 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Utilizando llavecitas y separando los elementos con comas. Ese es un arreglo de enteros. Luego, declaro un puntero llamado ptr, ¿sí? A entero, un puntero a un valor entero, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos aquí? A ese puntero, ¿qué tengo que asignarle? Como es un puntero, tengo que asignarle una dirección, ¿sí? Y esto es correcto, ¿no? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué pasa si pongo algo así? ¿Está bien o está mal? Estaría mal porque estaría asignando la dirección, estaría asignando un valor. ¿Ya? ¿X es un valor? Eh, no, es un arreglo de Ya. 5 números. Es un arreglo de enteros. Exactamente, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando le pongo a la X solita? Y eso acabo de explicar hace un momentito, ¿no? Cuando pongo la X solita, ¿qué representa esa X? La dirección de la red. Exactamente. La dirección del arreglo, si se la puede ver así. Más específicamente, la X solita representa la dirección del primer elemento del arreglo. Es decir, o sea, estaría bien, ¿no? Porque X es una dirección. ¿Se acuerdan que dijimos hace un momentito, no? Cuando pongo el nombre del arreglo solito, eso representa la dirección, como decía el compañero, del arreglo, es decir, la dirección del primer elemento del arreglo. Entonces, esto estaría bien. ¿De acuerdo? Ojo con eso, porque puede ir alguna cosa así en la prueba teórica, ¿no? En la parte teórica, ¿no? Entonces, claro, cuando ponen el ampersand es facilito, ¿no? Es facilito eh, darse cuenta, ¿sí? Aunque hay que tener cuidado, porque imagínense que poner algo así. Parece bien, ¿sí? Pero está mal, ¿no es cierto? Porque X ya es una dirección, ¿sí? Si le ponen el ampersand, les va a dar error. Porque X ya es una dirección. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Entonces, aunque está el ampersand ahí, estaría mal, ¿no? Porque X ya es una dirección. Entonces, lo que teníamos en el ejemplo es esto, ¿no? Entonces, esto está bien porque cuando ponemos X2, ¿sí? X2, ¿se acuerdan, no? X con el índice del elemento en el arreglo hace referencia al valor, ¿no? Entonces, X2 ¿sí? Hace referencia a 2, al valor, perdón, a 3, que es el valor del tercer elemento, ¿no? 0, 1, 2. Es el segundo elemento, el tercer elemento, y su valor es 3. ¿Sí? Voy a cambiar los valores de aquí porque me estoy confundiendo. 5, 9, 8, 10 y 11. ¿Ya? Entonces, este es el tercer elemento, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tercer elemento? 8. ¿No? X2 hace referencia al valor del tercer elemento. Ya, pero no quiero el valor, sino la dirección. Entonces ahí sí le pongo el ampersand.
acuerdo? Otra forma de referirme al tercer elemento, ¿cómo sería? X es el primer elemento, ¿cierto? X es la dirección del primer elemento. Y quiero apuntar a esto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que sumar? 1, 2. X más 2. Ya, X apunta al primer elemento. Si le sumo 2, ahora apunto al tercer elemento, ¿no? Entonces, esta sería otra forma de hacerlo. ¿De acuerdo? De referirme al tercer elemento utilizando punteros. ¿Ok? Voy a dejarlo como estaba. Y esto. Ahora imprimo, dice. Voy a imprimir. Imprimo bueno, ahí se me daña esto, ¿no? Porque aquí el programa está imprimiendo. Lo que se muestra aquí es en función de los valores que tenía antes. Entonces me va a tocar dejarle 1, 2, 3, 4, 5. Porque si no, ya no me funciona. Ya no cuadra. 1, 2, 3, 4, 5. El tercer elemento es 3. Por eso aquí lo que hacemos es imprimir, miren, asterisco PTR. Quiero imprimir el valor de lo apuntado por PTR, ¿no? ¿A qué apunta PTR? Al tercer elemento. ¿Cuál es el valor? 3. 3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago para imprimir el valor de lo que apunta un puntero? ¿Cierto? Utilizo el puntero y el operador de referenciación. Sí, asterisco, ¿no? ¿Cuál es el valor de lo apuntado por PTR? Un entero. Porque así está definido el puntero entero. ¿De acuerdo? Entonces aquí imprimo el contenido de lo apuntado por el puntero. ¿Sí? Ahora quiero imprimir el valor, también sigo imprimiendo valores de lo apuntado por PTR más 1. ¿Sí? O sea, PTR apuntaba al tercer elemento, ese de aquí. Si a ese puntero le sumo 1, entonces ahora apunta al siguiente elemento. ¿Cuál es el valor de esa dirección? En este caso, 4. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cierto? Esto simplemente es el mensaje de texto, ¿cierto? ¿Sí? Voy a imprimir aquí un entero. ¿Y qué es lo que voy a imprimir? ¿Cierto? Primero me ubico en la dirección, ¿cierto? PTR más 1, es decir, en la cuarta posición. Y luego con el asterisco indico que quiero imprimir el valor. Entonces se imprime 4, ¿no? Porque eso está en la cuarta posición. ¿Ok? Y finalmente, mire cómo el puntero me sirve para irme moviendo fácilmente dentro del arreglo, ¿cierto? PTR, acuérdense, apuntaba al tercer elemento. Si le resto 1, ¿sí? El puntero estaba apuntando a 3. Si le resto 1, ahora está apuntando al elemento anterior. Ojo que estoy restando y sumando a la dirección, no al valor, ¿no? Que puede confundirse, ¿no? Aquí el ejemplo puede estar un poco ambiguo porque justo eh, los valores contenidos en los elementos pueden verse como las direcciones también, o las posiciones, ¿sí? Pero ojo que aquí le estoy restando 1 a la dirección. Entonces, PTR está apuntando a esta dirección. Si le resto 1, es como moverme a la izquierda en este arreglo, ¿no? Entonces, al imprimir el valor de esa dirección, ¿no? Pues PTR-1, se imprime 2. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud sobre esto? Ok, chicos. No sé si avancé, si avanzamos. ¿No? Vemos, y mañana hacemos un ejercicio y con eso terminamos y la asignatura. ¿Ok? Entonces aquí tenemos funciones, ¿no? Aquí tenemos una función swap, ¿cierto? Que no retorna nada y recibe como argumento un puntero a entero n1 y un puntero a entero n2. Dos punteros a enteros. ¿De acuerdo? Este es el prototipo de la función. Va a recibir dos punteros, ¿sí? Y por el nombre de la función, seguramente lo que hará es intercambiar los valores apuntados por esos punteros. ¿De acuerdo? Entonces, analicemos simplemente la definición de la función. ¿Sí? Copio el prototipo, le pego acá.
Quito el punto y coma, abro y cierro llaves y veamos lo que hace, ¿no? Internamente defino una variable entera temp, ¿sí? Y a temp le asigno el valor de lo apuntado por N1, ¿cierto? N1 es un puntero, ¿cierto? Y al ponerle asterisco N1, me refiero al valor. Y ese valor le asigno a la variable temp, ¿ya? ¿Por qué le asigno el valor a una variable temporal? Porque voy a cambiar ese valor en la siguiente instrucción, ¿cierto? Entonces, el valor apuntado por N1 ya no va a ser el que tenía, sino el que estaba siendo apuntado por N2. Miren, estoy intercambiando. Ahora, lo que apuntaba N1, sí, el valor apuntado por N1, ahora es el valor apuntado por N2. ¿Sí? Y el nuevo valor apuntado por N2, ahora va a ser el que había guardado antes en la variable temporal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? N1 y N2 estaban apuntando a espacios de memoria. ¿Sí? Y espacios que contenían seguramente valores. Luego de ejecutar esta función, el valor que apuntaba a N1, ¿sí? Ahora es el que antes apuntaba a N2. Y el valor que apuntaba a N2, ¿sí? Ahora es el valor que antes apuntaba a N1. ¿De acuerdo? Si quieren, prueben esto en la casa. Es un ejercicio súper sencillito y analícenlo, ¿no? Es súper sencillo, pero claro, como estamos recién aprendiendo punteros, puede, puede ser un poco confuso. ¿De acuerdo? Sobre todo porque no nos referimos directamente a los valores, ¿no es cierto? No estamos pasando valores a la función como argumento, sino estamos pasando referencias, direcciones. Entonces, esto hace que sea un poco más confuso, ¿no? ¿Sí? ¿Preguntas? Ok, chicos, si no hay preguntas, entonces nos vemos mañana. Terminamos la última diapositiva y hacemos un ejercicio y con eso terminamos. Ok, gracias, chicos. Nos vemos mañana. Gracias, Inge.